Mateo 24 dice la palabra que el Señor Jesús advirtió que en estos días habría una gran proliferación de engaño. Y la palabra habla, mirad que nadie os engañe. Hoy en día se habla mucho de Dios en los círculos humanos, en el humanismo, en los círculos filosóficos se habla de Dios, en los círculos religiosos se habla de Dios. Quizás un vecino tuyo se acaba de convertir y te empieza a hablar de Dios. Hay mucha proliferación del mensaje aparentemente de Dios. Pero como nunca antes, el mundo no conoce a Dios. La religión no conoce a Dios. Hay multitud de personas evangélicas o protestantes que dicen tener Biblia, que van a la iglesia, que hacen oraciones, que dan ofrendas, que alaban, etcétera, pero no tienen un conocimiento de Dios. Aún aquí hay algunos que todavía no tienen conocimiento de Dios. Y hay muchos que no han aprendido a ser enseñados por Dios. A pesar de toda la cantidad de palabra que se ha dado, a pesar de toda la administración personal, a pesar de las exhortaciones, de la intercesión, hay algunos que no conocen, no tienen salvación, y hay muchos que no son enseñados por Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué es el conocimiento espiritual? Para entender este término, conocimiento espiritual, lo primero que debemos hacer es ver qué no es el conocimiento espiritual. ¿Qué no es tener conocimiento espiritual? Y lo primero que quiero decirte es que el conocimiento espiritual no es que tengas muchos libros cristianos o que leas muchos libros cristianos. Eso no es conocimiento espiritual. Tampoco el conocimiento espiritual quiere decir que te sepas de memoria muchos versículos bíblicos, versículos de la Biblia o salmos enteros. Eso no es conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual no es saber de memoria la Biblia entera. Tú te puedes saber de memoria la Biblia entera y aún así no conoces a Dios. Eso no es conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual no es que sepas mucho acerca de diferentes temas bíblicos, como por ejemplo profecías, la segunda venida, el Antiguo Testamento, etc. Conocimiento espiritual no es que constantemente estés recibiendo revelaciones o sueños o visiones. Eso no es tener conocimiento espiritual. No es que cuando tú hables pura Biblia. Eso tampoco es tener conocimiento espiritual. Hay personas que cuando hablan como un cassette empiezan a hablar pura Biblia y no conocen ni saben lo que están hablando. Eso no es tener conocimiento espiritual. No es que tengas facilidad para predicar el evangelio o la palabra o des estudios. Eso tampoco es tener conocimiento espiritual. ¿Qué es entonces el conocimiento espiritual? El conocimiento espiritual es el descubrimiento de la realidad de lo divino. Voy a repetirlo. Cuando tú descubres la realidad de lo divino, conocimiento espiritual es ver detrás del velo. Es como si el velo fuera quitado y tú pudieras ver lo que está detrás de ese velo. Puedes ver a Dios, puedes ver a Jesús y puedes ver todas las cosas que pertenecen y son del Espíritu Santo. Conocimiento espiritual es aprender. En el idioma griego esa palabra conocimiento habla de aprender, de venir a conocer y a obtener conocimiento de Dios y de Cristo Jesús. Es tener conocimiento del Dios verdadero. Es el conocimiento espiritual un conocimiento de la naturaleza divina y un conocimiento de la voluntad divina. ¿Conoces la voluntad divina? ¿Conoces la naturaleza divina? ¿Conoces al único Dios verdadero? Es un conocimiento de los mandamientos de Dios. Es un conocimiento de los caminos de Dios. Conocimiento espiritual es un conocimiento de la divinidad o la deidad de Dios verdadero y sin pecado, entiéndelo bien, sin pecado. Tienes un conocimiento de la santidad de Dios. Tienes un conocimiento de su amor. Si hay un niño llorando, por favor, sáquelo, si es tan amable. Afuera hay sillitas para que se pueda sentar. Tienes un conocimiento del amor de Dios. Tienes un conocimiento de lo que Dios te ha amado a ti y de lo mucho que Dios te ama a ti y de lo mucho que Dios ha amado tu obediencia. Tienes un conocimiento del Señor
y de las cosas que pertenecen a Él. ¿Te estás dando cuenta que conocimiento espiritual se relaciona solo con una cosa? Conocer a Dios, entender a Dios, comprender a Dios, poder relacionarte con todo lo que Dios es, su misericordia, su bondad, su justicia, su santidad, sus caminos, sus mandamientos. Ahora, ¿por qué es importante o por qué razones debes tener tu conocimiento espiritual? Primeramente, la primera razón por la cual tú debes tener conocimiento espiritual es porque es un mandamiento divino. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice la Biblia, no se alabe el rico en su riqueza, no lo busque. Le dije que yo le recomiendo que ponga mejor atención y usted reciba la palabra. Si a usted le interesa, le va a venir muy bien comprar el cassette y lo puede estudiar en casa. Se distrae buscando en la Biblia. Yo le voy a buscar los versículos por usted, que usted pueda tener bastante tiempo para escuchar la palabra. ¿Por qué razón debes tener conocimiento espiritual? Lo primero que debes ver, que es un mandamiento divino. En Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La palabra aquí dice, gloríes en esto. En esto es en lo único que puedes gloriarte. 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríes en el Señor. Hay una sola cosa en la cual tú puedes gloriarte, y es conocer a Dios y entender a Dios. ¿Por qué razón debes tener tu conocimiento espiritual? Porque es un mandato divino. Porque así, de esta manera, puedes gloriarte en el Señor. Segunda razón por la cual tú debes tener conocimiento espiritual es porque puedes ser destruido sin este conocimiento. Muchos de ustedes han tenido la salvación y están caminando. Algunos se han dado cuenta de lo difícil que es vencer. Se han dado cuenta que ser cristiano verdaderamente no es fácil. Que hay una gran cantidad de corrientes doctrinales, hay una gran cantidad de gente que dice conocer a Dios y está continuamente tratando de apelar a tus sentidos para que tú seas como ellos son. Por eso es importante que tú tengas conocimiento espiritual, porque puedes ser destruido sin ese conocimiento. Es una razón importante. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó entendimiento de Dios y fue destruido el pueblo de Dios. Otra razón por la cual tú debes tener conocimiento espiritual es que el no tenerlo te va a destruir y te lleva a destruir a otros. En Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 18, la Biblia dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, porque un pecador destruye mucho bien. Si tú no tienes conocimiento espiritual, tú vas a ser un pecador y vas a hacer mucha destrucción. Vas a destruir mucho bien. Es una razón importante por la cual tú debes tener conocimiento espiritual. No solamente para que tú no seas destruido, sino para que tú no destruyas a otros también. Otra razón, demuestras que deseas darle la gloria a Dios. Es una razón muy importante. En el Salmo 44, versículo 8, la Biblia dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. En Dios solamente. Cuando tú no confías en tu propio conocimiento, cuando tú no confías en tu propia inteligencia, tú estás dando gloria a Dios cuando tienes conocimiento espiritual, cuando le conoces y cuando conoces todo lo que se relaciona con Dios, su santidad, su amor, su misericordia. Otra razón por la cual tú debes tener conocimiento espiritual es por amor a tu Señor Jesús. Si el Señor Jesucristo verdaderamente es majestuoso y Él dejó su trono y dejó su gloria por venir a anonadarse en cuerpo de carne y sangre y en la forma de hombre humillarse hasta la muerte, a la vergonzosa muerte de cruz, la única cosa que puede restarte en tu vida es la motivación de tener el conocimiento de tu Señor Jesús. Y ese era el clamor de Pablo. Pablo es un convertido. Pablo es alguien que ha conocido el sacrificio de su Señor. Pablo dice, yo el primero de los pecadores. ¿Qué quiere decir? Pablo había visto todo el daño que había hecho en contra de Dios. Pablo aborrecía su vida antigua. Pablo aborrecía todo lo que había hecho sin conocer a Jesús. Y estaba tan agradecido porque Cristo Jesús lo salvó. Estaba tan agradecido porque Dios le había quitado sus pecados en Cristo Jesús, que todo lo que hacía lo hacía para conocerle más a Él. Por amor a su Señor. Dice la palabra en Filipenses 3, verso 8,
por boca del apóstol Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como estiércol. Dice basura en tu versión, pero en el original griego es estiércol, el desecho del cuerpo humano. Así Pablo comparaba su conocimiento, así Pablo comparaba su propia justicia, así Pablo comparaba su fuerza como estiércol, a fin de conocer a Jesús. Era la meta del apóstol Pablo. Es una razón por la cual tú debes también tener conocimiento espiritual, por amor a tu Señor Jesús, por gratitud a tu Señor Jesús. ¿Cuáles son las evidencias de que no tienes el conocimiento espiritual? ¿Y cuáles son las evidencias de que tienes conocimiento espiritual? Vamos a ver primeramente cuáles son las evidencias de que tú tienes conocimiento espiritual. Vamos a ver las evidencias de que no tienes conocimiento espiritual. Una persona que no tiene conocimiento espiritual, primeramente, no conoce el carácter de Dios y por lo tanto hay egoísmo en su vida. La persona que no está siendo enseñada por Dios no conoce el carácter de Dios. Tú puedes ser enseñada por los hombres, tú puedes ser enseñada por libros, puedes beberte la Biblia entera, pero si Dios no te enseña, si Dios no te revela su carácter, tú vas a ser siempre una persona egoísta, porque vas a pensar que Dios es como tú es. Vas a pensar que Dios es como los cristianos hipócritas que tú conoces. Vas a pensar que Dios es como el mundo que tú conoces, pero no lo vas a conocer tal y como es. Vas a pensar que Dios es como tu religión, te lo ha querido enseñar, pero no vas a pensar, ni vas a entender cómo es Dios. Por eso tienes un concepto equivocado de Dios, una evidencia de que tú no conoces, que tú no tienes conocimiento espiritual, es que tú no conoces el carácter de Dios. Eres una persona egoísta en tu vida. Tienes un concepto equivocado de Dios. Otra evidencia de que no tienes el conocimiento espiritual es Jeremías 9:23, te lo voy a leer de nuevo. Pero gloríese el que se gloría solamente en esto. Aquel que me entiende y me conoce personalmente y prácticamente, discerniendo directamente y reconociendo mi carácter, que yo soy el Señor quien practica bondad, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, dice el Señor. Te leí una versión amplificada. Pero gloríese en esto el que se gloría. Aquel que me entiende, fíjate bien lo que dice Jeremías 9:23, porque una evidencia de que tú no tienes el carácter, tú no tienes el conocimiento espiritual, es que no tienes el carácter de Dios. Fíjate, conoce el carácter de Dios. Fíjate cómo llama la atención aquí. Aquel que me entiende y me conoce personalmente y prácticamente, discerniendo directamente y reconociendo mi carácter. Y él habla de su carácter, que yo soy el Señor que hago bondad, juicio y justicia, misericordia, juicio y verdad en la tierra, porque estas cosas me deleito. Cuando una persona tiene conocimiento espiritual, es una persona que se deleita en hacer misericordia. Es una persona que tiene un apuro, tiene una gran necesidad en su vida de hacer misericordia. Es una persona que tiene una necesidad en su vida de practicar la justicia divina. Ora, intercede. Es una persona que tiene un amor ferviente hacia los demás. Aquí dice la palabra de Dios, Dios se deleita en eso. El carácter de Dios es un carácter misericordioso. El carácter de Dios es un carácter justo y es un carácter lleno de buena voluntad. Y aquel que conoce a Dios, aquel que está siendo enseñado por Dios, tiene buena voluntad en su vida. Nunca piensa mal de los demás. Aun cuando vea que los demás no están haciendo las cosas como a él le agrada, como él quisiera, él no piensa mal de los demás. Aun cuando no recibe lo que quisiera recibir de otros, él no piensa mal de los demás. Él siempre piensa bien de los demás. Él tiene una buena disposición en su corazón para levantar, bendecir, hablar la palabra, orar por el pecador, amonestar al pecador. Siempre está viendo por los demás, tiene el carácter de Dios. Otra evidencia de que no tienes el conocimiento espiritual es que no estás consciente de Dios mismo. Ni siquiera estás consciente de Dios. Vives como un autómata. Te levantas, haces tus oraciones, cumples tu liturgia en la Biblia, vas a tus oficios, trabajas, haces lo que quieras, pero no tienes conciencia de Dios. Y en Isaías capítulo 1, en el verso 3, dice la Biblia, no tienen conocimiento de Dios y se apartaron de mis caminos y se echaron para atrás. Cuando no tienes conciencia de Dios, cuando tú no estás consciente de que cada palabra que hablas, de que cada cosa que haces, de que cada pensamiento que viene a tu mente, Dios está consciente de eso. Tú no tienes conciencia de Dios, tú no tienes temor de Dios.
y te apartas. Te vuelves una persona que no está consciente que Dios está en su oración. No tienes conciencia que Dios está en la lectura. No tienes conciencia que Dios está en la reunión. No tienes conciencia de que Dios se está moviendo en algún lugar, en alguna persona, o quiere moverse en una familia, en una persona, en una ciudad, en una familia, en un hogar, y tú no estás consciente de Dios. No eres sensible a Dios. Otra evidencia es que vives en temor, amedrentado. En vez de ser una persona valiente, intrépida, ferviente, que hace proezas para el reino. Sí, entiéndelo, haces proezas para el reino. Es una vergüenza que mujercitas que se convirtieron en la campaña le predican a las monjas, le predican a los brujos, le predican a los ocultistas, se paran en la calle y empiezan a testificar de Jesús y no se avergüenzan de él. Y muchos aún no tienen ese espíritu dentro de ellos. No tienen fervor, no son intrépidos, no son valientes, no tienen arrojo. ¿Y todo por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no están siendo enseñados por Dios. Así lo dice la Biblia en Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 8. Dice la escritura en Isaías 44, verso número 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Cuando una persona no tiene conocimiento espiritual, se vuelve amedrentada. Tiene miedo de dar testimonio de Dios. No es testigo de Dios. Tiene miedo, tiene vergüenza y no es arrojado en el reino. No hace proezas en el reino. No puede ser. No puede ser. O sea, es inadmisible que aún muchos de ustedes ni siquiera han ganado un alma para Cristo. Ni siquiera han visitado un hogar, no han intercedido, no se han puesto en la brecha, no han hecho un ayuno por una familia, por una iglesia, por un pastor. No son intrépidos ni arrojados. ¿Cuál es el problema? Que no están conociendo a Dios. Tienen temor. No creen que Dios los puede usar a ustedes. ¿Cómo es posible que una mujer con un mes o mes y medio de convertida le esté hablando a una monja que se arrepienta de su religión idólatra y a un brujo en la calle que vende cosas del ocultismo y esté ahí amonestándolo y diciendo lo que está engañando a la gente y que la única verdad es Jesús? ¿Quién la enseñó? ¿De dónde sacó el valor? ¿De dónde sacó la intrepidez? Está siendo enseñada por Dios. Cuando una persona está siendo enseñada por Dios, cuando una persona tiene conocimiento espiritual, tiene arrojo, tiene intrepidez, tiene valentía. Eso es lo que tiene. Otra evidencia de que no estás siendo enseñado por Dios, no tienes conocimiento espiritual, es que no tienes paz. A veces tienes paz, te logras una paz de 2, 3 días, paz. Algo pasa en los negocios, algo pasa en tu casa, no tienes paz. Algo pasa en tu familia, no tienes paz. Te quedaste sin dinero, no tienes paz. Te salió mal un negocio, no tienes paz. Viene un problema en tu casa, en tu negocio, hasta dejas de orar, no tienes paz. ¿Cómo es posible? Si estás siendo enseñado por Dios, Isaías 44:8 lo dice: no os amedrentéis ni temáis, porque yo soy el fuerte. Yo soy el fuerte y poderoso, dice la palabra aquí. No tienes paz porque no tienes confianza en que Dios es grande. Otra evidencia de que no estás siendo enseñado por Dios, no tienes conocimiento espiritual, es que no eres una persona quebrantada, ni que se humilla con un celo ardiente por Dios. Es muy obvio que una persona que está siendo enseñada por Dios, que una persona que tiene conocimiento espiritual, tiene celo de Dios. Isaías, en el capítulo 6, murió el rey Usías, vio al Señor, oyó la voz de Dios, fue limpiado por Dios, tuvo una comunión intensa con Dios, Dios tocó lo más profundo de su ser, lo santificó y entonces le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Sintió un celo porque el pueblo de Israel le estaba dando la espalda a la palabra de Dios. Sintió un celo ardiente porque el pueblo de Israel se estaba burlando de Dios. Y muchos de ustedes no sienten celo cuando ven personas afuera que traen una Biblia y se están burlando de Dios. Y no quieren vindicar el testimonio de Jehová. Y Dios quiere levantar el reino de los cielos en este lugar. Y Dios quiere traer mucha gloria a su nombre. Y Dios quiere hacer notorio su poder. Y no hay ese celo en muchos. No hay ese fervor, porque no están siendo enseñados por Dios. Otra evidencia de que tú no estás siendo enseñado por Dios es que tienes confianza en tu propia justicia. Ya no peco. Ya no hago nada malo. Ya quité la televisión de mi casa. Ya no hago nada. Tienes confianza en tu propia justicia. Pablo dice: si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo también, pero no voy a confiar en la carne. Y Pablo hacía mucho más cosas que tú, aun cuando no conocía a Jesús.
Era un hombre dedicado por entero a la palabra. Era un hombre criado a los pies de Gamaliel. Era un hombre de linaje real. Era un hombre con un celo a Dios que era irreprensible en cuanto a la ley. Cuando tú no conocías a Jesús, ni por accidente eras irreprensible en cuanto a la ley. Pablo hacía mucho más que tú. Pablo tenía mucho más confianza en qué gloriarse. Pablo tenía mucho más, pero Pablo vivía quebrantado y humillado delante de Dios. No tenía confianza personal. Si Dios hizo algo en tu vida hoy, si la alabanza estuvo gloriosa hoy, si el mensaje llegó a tu corazón hoy, no confíes en eso, quebrántate delante de Dios. Pon tu confianza en Él, en conocerlo a Él, en entender su carácter. Su carácter es justo, su carácter es misericordioso, su carácter es santo. Pon tu confianza en que lo conoces a Él, en que estás tú siendo instruido por Él. Otra evidencia de que tú no tienes conocimiento espiritual es que no oyes y no entiendes los misterios del reino. Te ubicas en tu silla cómodamente, te agarras y dices, ahora sí, ¿qué nos van a enseñar? Pero no tienes el celo, el amor por el reino de Dios. No estás viendo la multitud de almas perdidas. No estás viendo Jesús. Otra evidencia de que no tienes conocimiento espiritual, que adoras lo que no sabes. Estás adorando, estás cantando tu santidad, te alabo, Señor, eres glorioso, eres grande, y ni siquiera sabes qué es eso. Te lo tiene que ministrar un hombre. Te lo tiene que estar mostrando un hombre continuamente, porque tú no has sido impactado por el Espíritu de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 4, que los verdaderos adoradores adoran ¿cómo? En espíritu y en verdad. Mire lo que es espíritu. Es nacer de nuevo, es arrepentirte de tus pecados, conocer al único que puede salvarte, Jesucristo. Pero ¿cuál es la verdad? El resultado de haber conocido a Jesús, tener un celo por la obra de Dios. En el mismo capítulo 4 de Juan, está en el contexto. En el capítulo 4 de Juan, verso 22, Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y en el versículo 34, que es el mismo contexto que está hablando Jesús, es lo mismo que está hablando, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Adorar en espíritu, sí, es cuando la persona ha nacido de nuevo. Se ha arrepentido de sus pecados y conoce la verdad. Conoce a Jesucristo. Pero adorar en verdad es que tu comida sea hacer la voluntad del que te envió. Es que tu comida, tu alimento, lo que te nutre cada día, lo que te sustenta cada día, tu comida es obedecerle a Él y vivir para sus intereses. Es la segunda parte, en espíritu y en verdad. Muchos han recibido revelación, han sido salvos, pero ya no están adorando en verdad. Les cuesta trabajo orar. Les cuesta trabajo buscar a Dios. No tienen la emoción, el deseo de estar con Dios para que Dios les muestre más. Usted no está adorando bien a Dios. Usted no es un adorador en espíritu y en verdad. Otra razón por la cual, otra evidencia de que tú no tienes conocimiento espiritual es que siempre estás dependiendo de otras norias y de otros pozos de agua para saciar tu sed y no has aprendido a beber del agua de vida. En Juan capítulo 4, verso 10, Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que saltaría para vida eterna. Jesús en ese momento le está diciendo, si conocieras el agua, si supieras cómo beber del agua, si tu sed la pudiera apagar el agua. Pero muchos están destapando norias. Ponle el nombre que quieras, pero están destapando norias. Hombres o mujeres, pero están destapando norias y bebiendo de la experiencia de otros. Y siempre tienen sed, porque no han aprendido a beber de Jesús. Porque no han aprendido a beber del agua de vida. Otra razón por la cual tú no tienes conocimiento espiritual, otra evidencia de que no lo tienes, es que no has hecho aún temblar al infierno. Mira, cuando se salva una persona y se convierte, tú no puedes bajar el estándar de lo que es una conversión. Tú lo puedes ver en la vida de Pedro, de Juan y los discípulos. Cuando ellos se convirtieron, hicieron temblar al infierno. Y el Espíritu Santo no te va a pedir menos a ti hoy porque sea 1992 y porque esa cristiandad hipócrita y falsa esté predicando un pseudo evangelio, un falso evangelio. Dios te pide lo mismo hoy, que hagas temblar las puertas del infierno. Pues no has hecho temblar las puertas del infierno, porque tus intercesiones no le están haciendo daño a Satanás, porque tú no has arrebatado un alma del diablo. Tú no has visto por una iglesia muerta, por un pastor. Tú no has tenido en tu corazón un deseo verdaderamente de darle un golpe al diablo fuerte.
para que se establezca el reino de Dios en algún lugar. Tú no haces temblar al reino. La palabra de Dios dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, dijo el endemoniado. El demonio habló. ¿Vosotros quiénes sois? El diablo sabe quiénes son los que en verdad aman a Dios. Entiéndalo, en espíritu y en verdad. Otra evidencia de que tú no tienes conocimiento espiritual es que no tienes fe. No tienes fe. Pablo dice, yo sé en quién he confiado. A la menor prueba se te acabó la fe. ¿No tienes fe? Pablo dice, yo sé en quién he confiado. Otra evidencia de que no tienes conocimiento espiritual es que no tienes esperanza. Vives sin esperanza. No hay algo dentro de ti que hierva, bonito, sabroso, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Saber que Cristo pronto vendrá y saber que la hora es muy tarde ya y saber que te estás apresurando porque el tiempo es corto para hacer lo máximo en la brevedad de tiempo que queda. Vives como un loco, vives desesperado, cada minuto que gastas te duele porque puedes desperdiciar tiempo y dices, ¿por qué lo desperdicié este tiempo? ¿Por qué perdí este momento? ¿Por qué desperdicié este tiempo? 2 horas sin hacer nada. Y muchos de ustedes no viven con ese fuego adentro. No les importa pasar 3 o 2 horas en una plática. No les importa desvelarse y no estar listos para orar al día siguiente. No les importa nada. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. No ven la brevedad del tiempo. Otra evidencia de que no tienes conocimiento espiritual es que no conoces el amor de Cristo. Es una oración del apóstol Pablo, que conozcas el amor de Cristo. Es una oración del Espíritu Santo, que conozcas el amor de Cristo. Cuando una persona conoce el amor de Cristo, olvídese, es una persona que da su vida a los demás. Otra evidencia de que no tienes conocimiento espiritual es que tienes necesidad que se te diga que busques a Dios, que se te estimule que busques a Dios. ¿Por qué? Porque no permaneces en Él, no eres constante. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:27 que la unción del Santo hace que permanezcamos en Jesús. Cuando tú vives bajo la unción del Espíritu Santo, tú permaneces en Él. Cuando tú vives influenciado por el Espíritu Santo, tú permaneces en Él. Estas son evidencias de que tú no tienes conocimiento espiritual, que tú no estás siendo enseñado por Dios y que si tú no cambias, entiéndelo bien, tu actitud, vas a ser destruido y vas a destruir a muchos más. Muy bien, ¿cuáles son las evidencias de que tienes conocimiento espiritual? Es que eres una persona misericordiosa, benévola y justa. Conoces el carácter de Dios. De nuevo Jeremías 9:24. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú entiendes a Dios y ves el carácter de Dios, que Él es benévolo, Él tiene buena voluntad, pero también es justo y aborrece el pecado y juzga con severidad el pecado. Entonces tú te vuelves una persona que teme a Dios. Cuando tú conoces los juicios de Dios contra el pecado, tú temes a Dios. Tú te vuelves una persona misericordiosa porque tú sabes cuál es el porvenir del impío y del pecador, que no se arrepienta. Tienes misericordia de él. Cuando tú eres enseñado por Dios, una evidencia clara es que todo lo pierdes por él. No retienes nada. La meta del apóstol Pablo era, en Filipenses 3:10, a fin de conocerle a él. El poder de su resurrección, la participación de sus sufrimientos y la semejanza de su muerte. Pero Pablo tuvo que dejar todo. Dios no puede enseñar a nadie que no esté dispuesto a renunciar a todo, absolutamente a todo. Una evidencia de que tú tienes conocimiento espiritual es que no te importa el qué dirán, no te importa tu reputación ya, no te importa tu conocimiento, no te envanece nada. No te importa que esta mañana hayas tenido un tiempo glorioso con Dios, tú quieres 2 más mañana iguales. Tú eres una persona que no está satisfecha con nada. En nada estableces tu propia justicia. No te importa padecer hambre, persecución de los de tu casa. No te importa ser maltratado, malinterpretado por otras personas. No te interesa. ¿Por qué? Porque todo lo tienes como pérdida por amor a Cristo. Otra evidencia de que tienes conocimiento espiritual y estás siendo enseñado por Dios es que te vuelves una persona con un clamor profundo. Entiéndelo bien. Si tú a estas alturas no tienes un clamor profundo todavía, si tú a estas alturas
después de haberse iniciado la campaña, hablo para los que tienen más de 3, 4 meses, de haber conocido la palabra y de haberse entregado, los que se entregaron a Dios. Si tú a esta altura no tienes un clamor, si en tu vida no hay un grito, no hay una desesperación, no hay una angustia tremenda por conocer más a Dios, una intercesión con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo, con clamor, con lágrimas, con dolor, con angustia, porque Dios sea glorificado. Entiéndelo, tú no estás siendo enseñado por Dios. Ya a ti Dios no te está enseñando, es muy obvio. Porque la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Te enseñaré cosas grandes ocultas y que tú no conoces. Cuando tú empiezas a ser enseñado por Dios, aleluya, cuando tú empiezas a ser enseñado de parte del Altísimo, tú avanzas más en tu intercesión, en tu clamor avanzas más, tú avanzas más en tu vida de oración. Tú quitas todo lo que sea necesario quitar, haces sacrificios con tu tiempo, con todo lo que sea necesario para aprender de Dios. Porque aquí dice, clama a mí y yo te responderé. No es posible. Enseñado por Dios. Porque el que está siendo enseñado por Dios, el que está siendo instruido por Dios, clama a Dios, grita a Dios. La palabra clamor es una palabra hebrea. Quiere decir angustia, con gritos, con angustia, con clamor llegas al trono de Dios por más, porque estás siendo enseñado por Dios. Una evidencia de que estás siendo enseñado por Dios es que cada día tu intercesión va mejor, cada día tu comunión va mejor, cada día estás más con Él, lo amas más, aprendes más de Él, te enamoras más de Él, cada día. No es 3 días sí, 2 días no, esto no es ser enseñado por Dios. Tú estás siendo enseñado por el hombre. Te tuvieron que empujar para que oraras 3 días y dejaste de orar 2. Te tuvieron que empujar el domingo para que oraras 4 días y dejaste de orar 3. No, eso no es ser empujado por Dios. Cuando tú estás siendo enseñado por Dios, cuando tú tienes conocimiento espiritual, tú clamas a Él. Te vuelves loco por Dios. Te trastornas por Dios. De veras, te lo digo en serio. Tú no ves nada más que Dios. Tú amas mucho a Dios y tú quieres todo con Dios. O te sientes mal. Otra evidencia que está siendo enseñado por Dios, Dios te revela sus secretos. En Amós 3:7 dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. ¿Y quién es un profeta? Es alguien que anuncia por inspiración divina la palabra. Alguien que habla inspiradamente de parte de Dios. Si tú eres una persona que sirve a Dios, si tú eres una persona que quiere hablar de parte de Dios al pecador, que quiere hablar palabras inspiradas por Dios al pecador, Dios te va a revelar sus secretos. Esto es algo muy glorioso. Dios le reveló sus secretos a Abraham. Cuando Dios llegó a la casa de Abraham en Génesis 18, nos dice que Abraham le suplicó, es la palabra que se usa ahí, Abraham le suplicó que se quedara. Abraham no dejó ir la presencia de Dios, le ministró agua al Señor, le ministró sombra, le ministró pan, le ministró mantequilla, le ministró leche, le mató un becerro, se lo preparó, se dio prisa, dice la palabra de Dios, y estuvo ahí en la presencia de Dios. Y dice Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. En el verso 17, Dios no le iba a encubrir a Abraham lo que iba a hacer, porque era un siervo. Era alguien que quería de parte de Dios. Una evidencia de que estás siendo enseñado por Dios es que te llenas de celo de Dios. Y tu palabra va acompañada del poder del Espíritu Santo para hacer volver a los pecadores del mal camino. Cuando tú estás siendo enseñado por Dios y cuando tú sabes que Él es bueno, santo y justo, fíjate bien, y el pecador ofende a Dios, ofende su santidad, ofende su bondad, ofende su justicia. Cuando tú enfrentas a un pecador, tienes tanto celo por lo que le han hecho a tu padre y tienes tanta compasión por esa alma perdida que el Espíritu Santo te da palabras claras para poder salvar un alma. Porque conoces a Dios. Una evidencia de que estás siendo enseñado por Dios es que tienes poder para compartir la palabra. Es que gente ha caído bajo convicción cuando tú les hablas y algunos ya se han salvado también. ¿Por qué? Porque eres una persona que tiene celo de Dios y tu palabra va acompañada con el poder del Espíritu Santo de Dios. Otra evidencia de que tienes conocimiento espiritual, que estás siendo enseñado por Dios, es que te vuelves una persona muy quebrantada, humilde, que derramas tu ruego delante de Dios. Te vuelves una persona sumamente humilde, dulce. Tu espíritu es dulce. Cualquiera que se acerque a ti entiende que en ti hay dulzura, hay miel.
Pero es que hay gente que tiene poquito en el Señor y se le pegan muchos alrededor porque ven miel, ven un espíritu dulce, ven un espíritu quebrantado, ven un corazón quebrado delante de Dios. Un corazón contrito y humillado. Es una evidencia de que tú estás siendo enseñado por Dios, porque derramas tu ruego delante de Dios. Yo voy a leerte, Daniel, me impresionó mucho. Cuando tú estás siendo enseñado por Dios, ¿qué clase de persona eres? Me enseñó mucho y esta es una evidencia muy clara si tú estás siendo enseñado por Dios o si no estás siendo enseñado por Dios. Esto es, si tienes conocimiento espiritual o no tienes conocimiento espiritual. En Daniel 9, verso 20 dice la palabra, aún estaba hablando, dice Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, tenía celo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Cuando tú tienes un corazón quebrantado, míralo, un corazón quebrantado, un corazón que derrama en ruego su oración delante de Dios. ¿Por qué? Por el monte de Dios, por el testimonio de Dios en la tierra. Porque le duele, porque te duele ver cuánto ofenden a Dios los pecadores. Porque te duele ver la situación, la ruina actual de las iglesias que le han dado la espalda a la cruz de Cristo. Cuando tú vuelves tu corazón a Dios y te quebrantas delante de Dios, te viene entendimiento y te viene sabiduría. Es lo que dice la palabra aquí. Te viene entendimiento y te viene sabiduría. Empiezas a ser enseñado por Dios. Empiezas a conocer los caminos de Dios. Empiezas a conocer la santidad de Dios. Y en el verso 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Mira, cuando tú como Abraham, cuando tú como Daniel, estás siendo enseñado por Dios y le ministras y derramas tu alma delante de Él en intercesión, en ruego, en súplica, porque te duele lo que le estás haciendo a Dios, Dios te da sabiduría y entendimiento, pero te da algo más, su amor. Te da algo más. Porque hay gente amargada aquí. Porque hay gente que le ve la cara y le ve la cara de amargura. Porque hay gente que se ha ido muy molesta también. Porque hay gente que no le calienta el sol. Porque no es amado de parte de Dios. No siente el amor de Dios y está lleno de traumas y alguien dice algo y luego está complejado. Lo habrá dicho por mí. Es una persona traumada, una persona complejada, una persona que parece como una figura de porcelana, una muñequita de porcelana que se puede quebrar si la tocas mucho. Pero aquel que está siendo enseñado, aquel que está en la presencia, aquel que derrama su alma delante de Dios, aquel que tiene celo por Dios, es amado de parte de Dios. Y se siente muy amado de parte de Dios. Y no le importa lo que pase. No le importa lo que los demás digan. No le importa lo que pase en la vida del trabajo, de la familia, en la calle. No le importa lo que sucede en la iglesia. No le importa lo que suceda afuera. Él se siente amado. No es una persona traumada que tienes que andarla saludando porque si no la saludas, se ofende. No hay traumas. Te conviertes en un amigo de Dios porque Dios te da a conocer su corazón. Oh, qué privilegio tan grande que tú puedas ser amigo de Dios. Oye, esto es una gran invitación. Te conviertes en un amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios descubre su corazón a ti. Te da a conocer su corazón. Te conviertes en una persona que tiene temor de Dios. Te conviertes en una persona, si tú tienes conocimiento espiritual, donde hay abundante gracia en tu vida. Gracia para vencer las tentaciones. Gracia para interceder. Gracia para ganar un alma. Gracia para ver con rayos X, así como estuvieras viendo el alma delante de ti y estás escudriñándola, estás viendo por ella para ayudarla y salir de su lodazal. ¿Sí? Tienes ojos misericordiosos, ojos compasivos, ojos que pueden ver el interior del corazón de un alma en aflicción, en pecado, para sacarla de ahí. En otras palabras,
Dios te revela su carácter santo y su carácter misericordioso. Guardas los mandamientos de Dios. Cuando tú tienes conocimiento espiritual, no te son gravosos los mandamientos de Dios. Es un espanto y un horror que dejes de orar un día. ¿Cuánto más espanto y horror serán 2 días? ¿Te sientes como muerto? ¿Te sientes el peor de los pecadores por no haber estado con Dios? ¿Temes que Dios ya no te vaya a hablar igual que antes? ¿Temes que se ha perdido la amistad con Dios y vas así quebrantado y humillado, buscando ayuda, buscando de Dios, clamando misericordia, porque sabes lo que implica ser amigo de Dios y por nada del mundo quieres perder su amistad? Porque Dios te ha abierto su corazón, porque Dios ya no te llama siervo, te llama amigo. Te llama amigo Dios. La palabra de Dios lo dice. El amor de Dios se va perfeccionando en ti. Cada día más se hace perfecto. Otra evidencia de que estás siendo enseñado por Dios, que tienes conocimiento espiritual, es que sabes que este es el último tiempo. Y sabes que muchos anticristos han salido ya. Mucho falso cristianismo. Muchas personas que reclaman ser cristianas y no lo son. Muchas doctrinas que reclaman ser cristianas y no son enseñanzas cristianas. Muchas iglesias, muchos grupos, muchas denominaciones que reclaman ser cristianas y no tienen de Dios. Y sabes que es el último tiempo. Y vives como sabiendo que es el último tiempo. Velas, vigilas. Estás viendo dónde puedas plantar tú la semilla. Conoces la verdad. Sabes discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. No eres una persona que vas a ser movida por doctrinas. A ti te van a predicar muy sutilmente quizás, pero esto y el otro, Dios no es así, no hay que ser tan así. Y te van a empezar a hablar de Dios, pero como tú estás siendo enseñado por Dios, va a arder celo dentro de ti. Vas a decir, ¿cómo es que Dios no es así? Ni lo conoces, ni sabes a qué Dios te está refiriendo. Porque está siendo instruido por Dios. Mire, le voy a decir algo de parte de Dios. Una persona que está siendo instruida de parte de Dios nunca abandona el camino de Dios. Nunca se echa para atrás, nunca apostata y nunca es desviada de la verdad. La persona que está siendo enseñada por Dios sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Tiene discernimiento entre el espíritu de error y el espíritu de verdad. Yo recuerdo cuando me convertí, recién convertido, yo no sabía ni siquiera quiénes eran los testigos de Jehová. Yo no sabía quiénes eran los testigos de Jehová. Ni siquiera había oído hablar de los testigos de Jehová. No sabía que no eran cristianos. Y un sábado llegaron a mi casa, recién convertido yo. No tendría ni unos días de convertido. Tocaron la puerta y me salí a hablar con ellos afuera. Y los vi muy bien vestidos y empezaron a hablar de Dios, pero yo sabía que ellos no eran de Dios. Y no me digas por qué, porque ni conocía yo la doctrina. Pero yo sabía que ellos no eran de Dios. ¿Por qué? Porque yo desde el principio aprendí que estar con Dios, que caminar con Dios, que quebrantarte, meterte con Dios, encerrarte a orar por días enteros, era la clave para perseverar en su camino. Y cuando tú aprendes a estar con Dios, cuando tú aprendes a obtener de parte de Dios, no te engaña nadie. No te engaña nadie. Conoces la verdad. Así lo dice la Biblia. Conoces la verdad. Te purificas cada día porque sabes que tu Señor viene. Cada día te purificas más. Cada día eres más como Él es. Cada día eres más santo, más misericordioso. Cada día tienes más sabiduría para enfrentar las tentaciones, las pruebas. Cada día se ve más gracia de Dios en tu vida. Cada día se nota más celo en ti. Cada día te vuelves más una persona quebrantada, humilde. Eres tan celoso de Dios y del pecado, lo aborreces tanto. Sabes que el Cordero de Dios apareció para quitar el pecado del mundo. Cuando tú estás siendo enseñado por Dios, cuando tú estás siendo instruido por Dios, tú sabes que el propósito por el cual apareció Jesús es quitar el pecado. Y tú lo sabes bien. Por eso es que vives libre de pecado. Porque tú sabes que ese es el propósito divino. Eres muy sensible al Espíritu Santo. Tienes mucho discernimiento. Entiéndelo. Cuando tú eres enseñado por Dios, todas estas evidencias se ven en tu vida claramente. Y no hay lugar a dudas. Vimos entonces la razón por la cual tú debes tener conocimiento espiritual. Vimos cuáles son las evidencias de que no tienes o de que tienes conocimiento espiritual. Ahora vamos a ver cómo obtienes el conocimiento espiritual.
¿Cómo obtienes el conocimiento espiritual? Muchos piensan que el conocimiento espiritual se adquiere yendo a muchos congresos, a muchos seminarios, comprando muchos libros, oyendo muchos cassettes, siguiendo por aquí y por allá. Muchos creen que así se obtiene el conocimiento espiritual. Otros piensan que el conocimiento espiritual se adquiere viniendo a la iglesia. Y aquí no adquieres conocimiento espiritual. Ah, te espantaste de lo que digo, ¿verdad? Aquí no adquieres conocimiento espiritual. Aquí eres instruido para que tú mismo seas enseñado por Dios. Dios ha puesto hombres para instruirte, para que tú seas enseñado por Dios. Pero si solo oyes de los hombres y te vas y no recibiste la enseñanza de Dios, tú ves las consecuencias. ¿Cómo obtienes el conocimiento espiritual? La Biblia nos habla claramente que es solamente obedeciendo la palabra de Dios, recibiéndola con todo tu corazón, darle la bienvenida a la palabra, ¿sí? Con un corazón bien abierto, bien ensanchado, darle la bienvenida y comenzar a dar fruto. Esto es poniendo o aplicando la palabra de Dios en tu vida. De otra manera, no vas a adquirir conocimiento espiritual. Vamos a ver en Marcos, se los voy a leer, capítulo 4, verso 20 al 25. Es más, si tiene su Biblia, vamos a leer. Es un buen versículo, ahora sí que podemos escudriñar juntos. Marcos, capítulo 4, verso 20 al 25. ¿Cómo tú recibes entendimiento espiritual? Muchos piensan que oyendo los cassettes de la campaña van a recibir entendimiento espiritual y van a ser enseñados por Dios. Te voy a decir que no. Gracias a Dios por los que lo están oyendo, y gracias a Dios por los que los han oído, y gracias a Dios por los que han puesto por obra lo que han oído. El conocimiento espiritual viene cuando pones por obra lo que está ahí en esos cassettes. No es cuando lo oyes. Fíjate qué importante es, porque muchos no han podido ser enseñados por Dios. Marcos capítulo 4, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjense bien. ¿Quiénes son los que reciben conocimiento espiritual? Y te lo voy a demostrar con el mismo pasaje. En el mismo contexto está que habla del conocimiento espiritual, de tenerlo, de recibirlo gradualmente cada vez más o de perderlo. Vamos a ver ahí mismo, en Mateo 4, verso 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Esta palabra reciben es una palabra muy impactante. Recibir la palabra es abrazar la palabra y darle la bienvenida, tomar la palabra, porque eso es lo que tú querías oír y eso es lo que tú estabas anhelando. Obedecer a Dios. No está hablando de que se te dan instrucciones, tú oyes la palabra, te vas meditando en algunos versículos, haces algunas pequeñas reformas en tu vida. No, eso no es recibir la palabra. Recibir la palabra es darle la bienvenida. Es ser cuidadoso en recibirla. Versículo 21 dice, fíjate, aquí habla de la lámpara, de la luz. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿A qué luz se refiere? A la luz espiritual, al entendimiento divino, al conocimiento espiritual. No es para ponerla en el candelero la luz. ¿Cuál es el propósito por el cual quiere darte Dios luz? Para que la pongas en el candelero, para que des fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que tú recibes más conocimiento espiritual cuando tú mismo pones por obra lo que recibiste. Si tú estás recibiendo y te cansas de oír cassettes y te cansas de leer y te cansas de asistir a la iglesia, pero no estás dando fruto, no estás recibiendo así, dándole la bienvenida a la palabra de Dios para aplicarla a tu corazón con el celo de Dios, para dar el fruto de Dios, no estás recibiendo luz alguna. No estás recibiendo luz. Aquí te lo dice. Verso 22 habla del conocimiento espiritual. Nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. ¿De qué está hablando? De las cosas que Dios le irá manifestando a los que le aman.
Nada hay oculto. Todo va a ser manifestado a los que le aman. Nada hay oculto que no sea manifiesto. Ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios no tiene nada que ocultarte a ti, entiéndelo. Dios no tiene nada escondido para ti. No tiene nada oculto. Si tú recibes la palabra, si tú le das la bienvenida y la abrazas y la pones por obra, todo lo de Dios, sus secretos, su corazón, su amor, su santidad, su justicia, su carácter, todo lo que pertenece al Espíritu, te va a ser dado. Te va a ser dado. Vas a recibir cada vez más conocimiento, más entendimiento espiritual. Y como resultado tu vida cada día va a ser una vida más llena de fruto, de celo, de fervor, de amor y de apasionamiento por Dios. Porque tú estás recibiendo de Él. No hay nada oculto para ti. Cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Verso número 23. Fíjate lo que dice Jesús. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No es para todos esto. Había quien no iba a tener oídos, no iba a oír con atención, con esmero, con cuidado. Simplemente iba a oír por oír. Y esta es una palabra muy seria. Mucha gente no recibe de Dios, y si recibe de Dios luego lo pierde, porque no tuvo oídos para oír. Verso 24, les dice también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿De qué sigue hablando el mismo contexto? De la luz, del candelero, del conocimiento espiritual, de entender y conocer a Dios. En verso 24 dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, se añadirá. ¿Qué está diciendo? Te está diciendo esto. Sean cuidadosos de lo que están oyendo. Sean cuidadosos de lo que están oyendo. Cuida lo que oyes. Retén lo que oyes. Aplica a tu vida lo que oyes. Ponlo por obra. Porque con la medida, y está hablando del estudio que tú dedicas a lo que oyes, de la reflexión seria, del pensamiento que tú das a la verdad que oyes. Si tú eres una persona que está oyendo la palabra de Dios y empieza a aplicar mucho esfuerzo, mucho deseo, mucho anhelo en estudiar, en aprender esa palabra, en aplicar esa palabra en su vida, en entender esa palabra, dice que de acuerdo a tu esfuerzo, de acuerdo a la medida que estás utilizando para retener la luz, de acuerdo a esa medida se te va a dar más virtud, más conocimiento y más entendimiento de lo espiritual. Que si tú solamente estás oyendo la palabra, que si tú solamente estás oyendo los cassettes, que si tú solamente estás viniendo a la reunión, pero no estás aplicando tiempo para meditar la palabra, no estás aplicando tiempo para estudiar la palabra, no estás aplicando tiempo para ver y meditar con seriedad que esa palabra se viva en tu vida, no se te va a dar más. Y aún lo que tienes, dice el Señor, lo poquito que tenías, te va a ser quitado. Pero si tú te aplicas, si tú te esmeras, vas a recibir cada día más, 30, 60 y 100 por uno. No hay nada escondido de parte de Dios. Dios no tiene secreto para ti. Dios no tiene nada oculto para ti. No hay nada que no haya sido manifestado. Dios te va a manifestar todas las cosas. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han entrado dentro del corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Y en esta época, lo único que te va a diferenciar a ti de la iglesia apóstata, de los que le han dado la espalda a Dios, si no es que tú ya estás echándote para atrás también, lo único que te va a diferenciar a ti, entiéndelo bien, es que tú tengas discernimiento, entendimiento y conocimiento de Dios, que tengas luz espiritual, que tú seas enseñado de parte de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que las vírgenes insensatas no pusieron aceite en el depósito extra? El aceite que tenía le fue quitado, se le agotó y le cerró la puerta a Dios y no entraron con Dios. ¿No las conozco? No sé quiénes son. Pero aquellos que se aplicaron a la palabra, aquellos que se quebrantaron delante de Dios, aquellos que pusieron por obra la palabra, que oyeron bien, que miraron con atención la palabra, que empezaron a dar fruto, y no poco, sino de menos a más, a mucho fruto, esos tienen aceite extra y van a poder soportar la venida del Señor y van a ser levantados el día del Señor. ¿Se están dando cuenta cómo puede recibir el entendimiento espiritual? ¿Sí les quedó claro esto? ¿Les quedó claro Marcos 4? Estúdialo en la casa. De veras. Estúdialo. Son palabras muy, muy claras. Estudia esos versículos. Medita si lo que tienes ya te está siendo quitado. Medita cómo está tu intercesión, cómo está tu fervor por las almas, cómo está tu dirección, si Dios realmente te está hablando, te está dirigiendo, si estás dando fruto. ¿De qué otra manera puedes obtener conocimiento espiritual? Convirtiéndote al Señor. Segunda de Corintios 3, 16 al 18 lo dice. El día que se conviertan al Señor, el velo les será quitado y serán transformados de gloria en gloria a la imagen de Dios por el Espíritu Santo. Serán transformados, esa palabra, serán hechos como Él es cada día más. Cuando en tu corazón hay una conversión radical, cuando tu corazón se volvió a Dios y le dio la espalda al pecado, al mundo, cuando tu corazón es de Dios, tú ves, dice la Biblia, lo mismo que Marcos 4, eres transformado de gloria en gloria. ¿Cómo puedes obtener entendimiento espiritual? Humillándote, quebrantándote y siendo una persona que tiembla a la palabra de Dios. Si tú aprendes a temblar a la palabra de Dios, tú obtienes conocimiento espiritual. Si tú te humillas y te quebrantas, no lo busques, pero te lo voy a leer en Isaías 66, 2. La palabra de Dios dice, miraré a aquel que es humilde y pobre de corazón, de espíritu, y que tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra. ¿Quiénes son los que tiemblan a la palabra de Dios? Esta semana un hermano se metió alrededor de 8 horas orando con Dios. Se encerró. Hizo a un lado todo lo que tenía que hacer. Él quería estar con Dios. Y cuando llegó a verme, su rostro era un rostro lleno de paz, de dulzura. Transmitía paz. Y me dijo, hermano, Dios me dio un versículo cuando estuve encerrado con Él. ¿Qué será lo que me dio Dios?, me preguntó. Le dije, ¿cuál versículo te dio Dios? Me dio el Salmo 34, el versículo número 18. Y lo leí y dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Si tú eres una persona quebrantada de corazón, Dios siempre estará cerca de ti. Dios se va a acercar a ti. La palabra también dice que tú puedes obtener entendimiento espiritual siendo una persona pobre de corazón, que llora y que clama por ese conocimiento. Siendo una persona humilde. En el Salmo 119, versículo 120, el salmista David dice que él temblaba ante la palabra de Dios. Mi carne tiembla y siente escalofríos y temor que me lleva a adorar en una forma reverencial como se debe adorarte a ti.
la versión amplificada. Mi carne tiembla, mi carne se estremece delante de ti, Señor. Y me lleva a ese temor a adorarte de la manera que se debe adorarte a ti, como tú mereces, Señor. También la Biblia dice que tú puedes obtener conocimiento espiritual si te haces niño. La Biblia dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te ha agradado hacerlo. La palabra niño aquí habla de personas, niños. ¿Qué es un niño? Alguien que es ignorante. Un niño no conoce casi nada. Un niño no tiene conocimiento de la mayoría de las cosas. ¿Quién más es un niño? Es alguien que no tiene habilidades. Un niño es alguien que no tiene habilidades. Cuando tú reconoces que no tienes nada, que no conoces nada, que no tienes ninguna habilidad, tú puedes ser enseñado por Jesús. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Solo si estás dispuesto a pagar el precio, podrás ser enseñado por Jesús. Esta semana, Dios en lo particular a mí me dio una palabra acerca de vidas en la congregación que ya no estaban siendo enseñadas por Dios, que ya no temblaban ante Dios, se habían vuelto ligeros. Ya no les espantaba que no estuviera Dios en la reunión. Ni siquiera se daban cuenta que no estuvo la presencia. Su intercesión era mala. No tenían tiempos gloriosos con Dios. Su vida testificaba que no estaba ya Dios obrando fuerte en sus vidas, ni ellos apreciando lo de Dios. Y Dios me habló en Isaías 50 acerca de esto. Y me dijo que para poder entender y ser enseñado de parte de Dios, necesitas pagar un precio. Si tú no estás dispuesto a pagar un precio, tú no puedes ser enseñado por Dios. Olvídese. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio, ¿qué? ¿No era por gracia? ¿Qué? Por gracia es que tú puedas conocerlo y ser enseñado. Pero obtener de Él, tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que obtener de Dios. Y para obtener de Dios, tienes que pagar un precio. Tienes que pagarlo. Y Dios te lo exige. ¿Cuál es ese precio? En Isaías 50, verso 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Persona que es un discípulo, alguien que está siendo instruido por Dios. El que está siendo instruido por Dios aprende algo. Verso número 5. Jehová el Señor me abrió el oído. Fíjate lo que aprende. Y no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Qué quiere decir no fui rebelde, ni me volví atrás? El verso 6 te lo dice. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por tanto puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Esta palabra habla de que si tú quieres aprender, si tú quieres ser enseñado por Dios, si tú quieres tener conocimiento espiritual, y vaya, que es un mandato divino que lo tengas, no es una opción, es necesario, para que no te pierdas tú y no se pierdan los que te oyen. Tienes que ser enseñado por Dios y estar dispuesto, como dice el verso 6, a dar tu vida por los demás. Aquí está hablando de Cristo. Cristo dio su cuerpo a los heridores. Cristo dio su vida como un sacrificio, la dio para que otros puedan tener vida. Y si tú quieres ser enseñado por Dios, tienes que olvidarte de todo aquello que ha ofendido a Dios, de toda tu ligereza, de toda tu liviandad, de toda tu falta de respeto a la palabra de Dios, de todas tus quejas, de todas tus liviandades y ligerezas, de todas tus irresponsabilidades, y tienes que estar dispuesto a levantarte, como dice aquí, madrugada tras madrugada. Esto habla de un despertar con Dios, para ser enseñado por Dios, para un propósito.
dar tu vida en sacrificio. Dar tu vida en sacrificio para este mundo asqueroso que se está yendo al infierno, donde supuestamente hay mucho conocimiento de Dios. Como nunca antes se dice que se está predicando de Dios. Librerías cristianas, te dije, cassettes, iglesias, predicadores, televisión, radio, por todas partes oyes calcamonías, pero este mundo no vive como si conociera a Dios. La iglesia que profesa conocer a Jesús no vive como si conociera a Jesús. Y muchos de ustedes tampoco están viviendo ahora como si conocieran a Jesús. ¿Por qué es importante que tú entiendas esta palabra? Porque lo que tienes te será quitado. Pero si tú estás dispuesto a dar tu vida en sacrificio, si tú estás dispuesto a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, si tú estás dispuesto a enfrentarte con tu rostro de pedernal, mire, rostro de piedra, no rostro de cera. Rostro de piedra, no desfallezca ante las pruebas. No desfallece esa persona ante un problema, ante una enfermedad, ante una necesidad económica. No desfallece. Que si algo salió mal en la iglesia, no desfallece. Junto a Él está el que lo salva. No desfallece. Y mire, en estos días, la palabra dice, muchos se angustiarán en Lucas 21 por las cosas que sobrevendrán a la tierra. Y esa palabra angustia habla, muchos desfallecerán, no tendrán fuerzas. Y esta es la época. Si tú no estás siendo enseñado por Dios, entiéndelo, vas a desfallecer. Se te va a quitar lo que se te dio y vas a ser arrastrado por la gran corriente de engaño que ya hay. Fuerte, horrible, difícil de discernir si no está siendo enseñado por Dios. Tienes que estar dispuesto a sufrir. Pablo dice, todo lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo? A fin de ganar el conocimiento de Cristo. La meta de Pablo era conocerle más. La meta de Pablo era enamorarse cada día más de su Señor. Todo lo que hacía Pablo, lo hacía por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia, la ayuda divina, la influencia de Dios, cada día estaba con él. No lo hizo porque él fuera un gran apóstol. No lo hizo porque él tuviera capacidad para hacerlo. Mire, no es un asunto de capacidad lo que le impide a usted conocer a Dios o dar su vida en sacrificio. Es un asunto de corazón, de su corazón. Si usted tiene un corazón agradecido, bien agradecido como el de Pablo, usted va a estar dispuesto a perderlo todo por amor a su Señor. Y usted va a estar siendo enseñado cada día más por Jesús. Pero si usted no está agradecido, si usted no tiene gratitud por lo que Jesús ha hecho en su vida, Dios no lo va a poder enseñar. Usted siga en sus propias justicias. No dependas de que el culto estuvo muy lindo hoy. No dependas de que Dios te habló hoy. No dependas de que alguien se te acercó y arreglaste cosas. Tú tienes que depender de tu comunión con Dios, que tú estás siendo enseñado por Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quisiera que ahí donde estás, evaluaras la solemne advertencia de nuestro Señor Jesús. Con la medida que mides, te será medido. Llévate esto en el corazón. Con la medida que mides, te será medido. Llévatelo bien en el corazón. Si tú te has aplicado al estudio, a la meditación, si tú has puesto en tu corazón, sobre tu corazón esta palabra para aplicarla,
Dios te dará más virtud y conocimiento. Regresará a ti más de su verdad y más de su entendimiento espiritual. Porque aquel que tiene se le dará. Y se le dará más cada día, más cada día, más conocimiento de Dios. Y al que no tiene nada, aún lo que él tiene, le será quitado. Recuerda lo que te dijo Dios hoy. ¿Tienes tú las evidencias de ser una persona enseñada por Dios? ¿Las tienes? ¿Eres tú una persona misericordiosa? ¿Llena de buena voluntad hacia los demás? ¿Lo has perdido todo por Él? ¿Eres una persona a la cual Dios le está revelando sus secretos? ¿Te has llenado del celo de Dios? Y cuando predicas, tu palabra va acompañada del poder del Espíritu Santo para salvar a los pecadores. ¿Eres una persona muy quebrantada que derramas tu corazón cada día en ruego delante de Dios, tu oración, porque lo amas mucho a Él y te duele que otros lo ofendan? ¿Te ha dado el Señor entendimiento y sabiduría para tu vida práctica, para tu familia, en tu trabajo, en las almas que estás ministrando ahora, en evangelismo o las que estás discipulando? ¿Te ha dado Dios ese entendimiento y esa sabiduría? ¿Te sientes amado por Dios? ¿O te sientes mal cuando alguien no te saluda? ¿Eres un amigo de Dios realmente? ¿Dios te ha mostrado de Él? ¿Cada día de tu vida está lleno de su gracia? Todo lo que haces, guardarte del pecado, guardarte de la tentación, vencer, testificar, interceder, ¿va acompañado de su gracia? ¿Te has dado cuenta que este es el último tiempo ya? ¿Realmente lo has conocido a Él santo como el que quita el pecado y en tu vida ya no hay pecado y vives libre de pecado continuamente? ¿Has conocido su amor para poner tu vida por los demás? ¿Tu fe va en aumento cada día? ¿Tu vida de oración mejora cada vez más? ¿Tienes mejor calidad en tu comunión con Dios? ¿Te deleitas en su presencia? ¿Le amas? ¿Le adoras? ¿Estás enamorado de Él? ¿No quieres otra cosa más que estar con Él, amarlo, adorarlo, hacerlo feliz? ¿Y también has aprendido a temblar? ¿Tu carne ha temblado en su presencia? ¿Te has estremecido delante de Él? ¿Y ese temor te ha conducido a una forma de adorarlo reverencialmente como a Él le agrada? ¿Te has vuelto una persona sensible al Espíritu Santo? ¿Sabes discernir con habilidad el error y el engaño? Si tú no estás siendo enseñado por Dios, corres un grave peligro. No le vas a conocer. Si tú has querido que los hombres te enseñen a Dios, te enseñen su carácter, te enseñen su justicia, su santidad y su amor, pero tú no has sido enseñado durante estos días porque no ha habido en ti un corazón quebrantado, hambriento, sediento de Dios, y has estado visitando norias para beber de la experiencia ajena, pero no has bebido del agua de vida, tú estás en un grave peligro. Te vas a amargar, te vas a echar para atrás,
Vas a causar mucha destrucción. Vas a destruir vidas, familias. Vas a hacer mucho daño. Si tu vida de intercesión, de comunión con Dios no ha ido en incremento, en calidad, en amor, en clamor, para que Él te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque nada hay oculto para el que lo ama que no sea manifestado. Nada esconde Dios. Todo te lo va a hacer dado, te lo va a sacar a la luz. Pero si tú no estás siendo iluminado cada día más, si tu vida no está siendo influenciado por la influencia divina, porque Él no te enseña, ten cuidado. Te estás descarriando. Eres un apóstata de corazón. Tú no has aprendido a ser enseñado de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo más crees que puedas vivir de la experiencia de los hombres o de la palabra del hombre? ¿Cuánto tiempo más crees que puedas soportar y no desfallecer así como estás? Los días son muy malos. La palabra escasea y Dios es muy severo en estos días, porque con la medida con que mides te va a ser medido. Si tú no te esmeraste y si tú no te sacrificaste por más de Dios, aún lo que tienes te lo va a quitar. Hay una advertencia en el libro de Apocalipsis, así como estás, medítala. En Apocalipsis 3, medita ahora esta advertencia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Vigila porque a lo mejor ya hay otras cosas que están por morir en tu vida. Qué terrible que seas cortado. Qué terrible que Dios quite su luz. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Esta es palabra que debes llevarte. Acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido. Muchos de ustedes le dieron la bienvenida a la palabra. Se abrazaron de ella con desesperación y la palabra dio fruto en sus vidas. Acuérdense que así es como seguirá dando fruto. Si te abrazas de ella, si le das la bienvenida, si vives agradecido de dónde te sacó Dios. Si vives como Pablo diciendo, yo el primero de los pecadores. No que era pecador Pablo, pero él era el primero de todos en la lista cuando no conocía a Jesús. Y así vivía agradecido. Vivía agradecido. Después de su conversión, no vivió más para el pecado. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído y guárdalo. El Espíritu Santo te dice así, guárdalo, reténlo, consérvalo, que no se dañe lo que recibiste, que no sufra pérdida la palabra que te salvó. Reténla, guárdala, haz sacrificios. Cada día esa palabra debes cuidarla. Cada día esa palabra debe gobernar las intenciones de tu corazón. Cada día debe vivir esa palabra. Debe gobernar tu vida de intercesión. Debe gobernar tu vida de compartirle a otros. Debe gobernar tu forma de aborrecer el pecado y Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído. Muchos de ustedes pudieron ser salvos porque abrían sus oídos para oír la palabra. Los abrían grandemente, con atención, con mucha atención, oían la palabra. Acuérdate de eso.
Porque si ya no tienes oídos para oír, si ya Dios no está pudiendo abrir tu oído, y si no estás siendo enseñado por Dios, estás perdiendo lo que tenías. Cosas están muriendo en tu vida. Tu celo está muriendo en tu vida. Tu vida de intercesión está muriendo. Tu deseo ferviente de venir a la reunión para ver a Dios moverse, se está muriendo. Tu celo por las almas perdidas está muriendo. Oh, ese celo que tenías tan glorioso en la reunión de intercesión, cuando venías a derramarte delante de Dios con lágrimas, con clamor, se está perdiendo. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído. Guárdalo, reténlo, consérvalo, que no se dañe. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Señor se va a llevar lo que te había dado, si no velas. Él vendrá como un ladrón, te quitará sin que te des cuenta la palabra que te salvó. Lo poquito que te dio, o lo mucho que ya te había dado, te será quitado si no velas. Te será quitado si no velas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, yo he hablado tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo. Si hay personas que tenían de Dios, si hay personas a las cuales tú habías depositado luz y estaban siendo enseñadas por ti, pero que han comenzado a descuidar, que han comenzado a endurecer su corazón, que han comenzado, Señor, a hacerse para atrás, porque no hay en ellos un deseo ferviente y una gratitud, un quebranto y una humildad. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda hablar a estos corazones. Si hay personas, Señor, que ya no tienen el celo por todo lo tuyo, que tu Espíritu siga hablando, Señor. Oh, qué terrible, Señor, que no pueda nadie o alguien decir como Pablo: por amor a mi Señor lo he perdido todo. Por amor a mi Señor lo he perdido todo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Padre, si hay personas, Señor, que han medido mal, que han sido cortos, que han sido estrechos en aplicarse la palabra a su vida, en lo que han recibido, y van a ser medidos con esa misma medida, Señor. Tú les vas a dar estrechamente, no les vas a dar nada. Padre, que todavía puedan despertar y puedan darse cuenta, Señor, que con la medida que ellos miden las palabras que han recibido, con la medida que ellos se esmeran para ponerlas por obra y aplicarlas sobre su vida, con esa medida tú les darás o les quitarás. Padre, en el nombre de Jesús, habla tú, Señor, este mismo mensaje a los corazones. A los corazones, Padre. Háblalo tú, Dios mío. Padre, si hay personas que se han dado a ti y que han pagado el precio y están sufriendo las consecuencias y están dispuestos a dar su vida como pedernal, ponerla enfrente de los heridores, enfrente de las pruebas y las tentaciones,
los dolores de este mundo, las aflicciones de este mundo, Padre, que ellos sigan siendo enseñados por ti, Padre. Si hay personas que se acaban de convertir, quizás de unas 3 o 2 semanas para acá, y han estado aplicando todo su esfuerzo a la palabra que han oído, que entiendan, hazles entender, Padre, que ese es el camino y que deben andar por él. Este es el camino. No hay otro camino. Porque en estos días Él pondría su ley en los corazones y Él enseñaría a su propio pueblo y nadie tendría necesidad de que le enseñe de Dios. Está escrito en Hebreos 8, verso 11. Estos son los días. Estos son los días que profetizó el autor de Hebreos. Días en los cuales Dios enseñaría, no el hombre. Ahora hay muchos hombres enseñando, hay mucha doctrina, hay muchas iglesias, hay muchos cassettes. ¿Cuánto daría Dios porque pudieras temblar ante esta palabra que has escuchado hoy? Que pudiera hacerte temblar esta palabra. A ti se te ha dado luz, entiéndelo. En medio de una confusión doctrinal, en medio de una ruina espiritual, en este mundo, Dios te ha dado luz. Luz. Cuídala. Cuida esta luz, cuídala. Cuídala. Mide bien. Aplícate con esmero a la luz. Es palabra de Dios. Él te dará más. No habrá nada oculto para ti. No habrá nada escondido para ti. Cuida la palabra. Cuídala. Cuídala en tu vida. Cuídala en tu familia. Cuídala en tu corazón. Cuídala. Ponla por obra. Mira que no fue el hombre que te enseñó. Fue Dios. Aprende de Dios. Aprende de Dios. Acuérdate, solo los niños, los humildes, los que lloran, los que se quebrantan, los que tiemblan ante su palabra, serán enseñados por Dios. Y solo los que pongan por obra la palabra serán enseñados por Dios, para nunca jamás perderse, para estar con Él por la eternidad. Solo aquellos que están dispuestos a sacrificarse, a hacer sacrificios. Entiéndalo, usted está llamado a ser una persona que hace sacrificios. No lo vea como algo raro. No lo vea como algo que nomás tienen que pasar otras personas. Usted es llamado a hacer sacrificios. Y si no está siendo sacrificado, es que Dios ya no le está hablando. Es que ya no pudo darse más. Se cansó. Le resultó muy pesado el yugo, porque no fue enseñado por Dios. Jesús dice, aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí. Así dice el Espíritu Santo, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Lleva mi yugo sobre ti, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se te hace una carga orar. ¡Qué tragedia! Se te hace una carga venir a la intercesión. ¡Ay, qué tragedia! Se te hace una carga meterte con Dios varias horas cuando no tienes nada que hacer para aprender de Él. ¡Ay, qué tragedia! Se te hace pesado apartarte del egoísmo. Es que ya no estás siendo enseñado por Dios. Al principio lo fuiste, porque recibiste la palabra, porque oíste la palabra, pero ahora te cansaste. Quieres obtener en el mensaje de los hombres la enseñanza y el mensaje de Dios. Si tú eres una persona que acaba de conocer a Jesús esta semana, que acaba de arrepentirse de sus pecados,
Tú ya aprendiste ahora cómo es que vas a retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú ya aprendiste ahora cuál es el camino para que puedas andar por él. Llévate esto en tu corazón. Amén.